¿Qué tal? Vamos a probar el teorema 10. Es una propiedad de regularidad para convoluciones. La probamos para regularizadores. La prueba es idéntica, ¿ok? Salvo un par de pasos, un par de sutilezas, y esa es la razón por la que se las doy, para comentar esos pasos, nada más por eso, ¿ok? Pero el método de prueba es exactamente el mismo, ¿ok? Entonces vamos a hacer la demostración de esto. Tenemos una función phi que está en C0k, ¿ok? Y u en L1 log. Entonces la convolución está en CK, ¿sale? Entonces sea otra vez como en la prueba del regularizador, EI, el iésimo vector canónico, ¿ok? En Rn, ¿sale? Y H en R, tal que la norma de H, el módulo, el valor absoluto, es menor o igual que H0, que algún H0, ¿va? Bueno, entonces, phi convolución U evaluado en X más H e I menos phi convolución con U evaluado en X, esto es igual a la integral en todo Rn de phi en X más H e I menos Y menos phi en X menos Y por U de Y, ¿ok? Todos estos pasos son los mismos, ¿va? Entonces por el teorema del valor medio, sabemos que existe un teta mayor a 0, menor a 1, tal que phi en X más H e I menos Y menos phi en X menos Y, esto es igual a H por la primera derivada parcial respecto de X y de phi en X más teta H e I menos Y. Recuerden que lo que está haciendo el teta es asegurarnos, ¿no?, que esta evaluación queda entre el segmento, entre este punto y este punto, ¿sale? Es un elemento en el segmento de recta de este y este punto, por eso tiene que ser mayor a 0 y menor a 1, ¿sí? Bueno, entonces, como tenemos que la phi es C0k en Rn, bueno, entonces existe una bola de cerradura suficientemente grande ¿ok?, tal que phi convolución con U en X más H e I menos phi convolución con U en X, esto es igual a la integral nada más sobre la bola o la cerradura de la bola. Ajá. Es lo mismo si pongo la bola o la cerradura de la bola, ¿va? Evaluado en phi en X más H e I menos Y menos phi en X menos Y por U de Y, ¿sale? Bueno, la phi es una función uniformemente continua, ¿ok? La phi es uniformemente continua, por eso es que por eso estoy evaluando en la bola cerrada, porque es un compacto, ¿sí? La phi
a fin de cuentas restringida a ese compacto, es uniformemente continua, ¿se acuerdan? Toda función continua en un compacto es uniformemente continua, ¿sale? Entonces, como la phi, y no nada más la phi, la derivada parcial de la phi es continua, entonces es uniformemente continua sobre la bola cerrada, ¿va? Entonces, para todo epsilon mayor a 0, vamos a ponerle epsilon gorro, existe delta mayor a 0, tal que x más h e i menos y menos x menos y, esto es h y es menor a delta. Ajá. Tal que si ocurre esto, ¿okay? Tal que si esto es menor a delta, entonces el módulo de la parcial de xy de la phi en x más teta h e i menos y menos la parcial xy de phi en x menos y, esto es menor que epsilon gorro, y donde, muy importante, delta, que depende de epsilon gorro, es independiente de x y y. ¿Sale? Ese es el chiste de la continuidad uniforme, que es independiente de x y y. Este es el paso que difiere, no difiere, es casi el mismo paso, es la misma necesidad de paso, pero no es exactamente el mismo argumento que con los regularizadores. Ajá. Aquí necesitamos continuidad uniforme. Para los regularizadores también se necesitaba continuidad uniforme. ¿Por qué no la mencioné ahí? Ahorita lo voy a decir, pero piénsenle antes de que lo diga. ¿Por qué? Ajá. ¿Ok? Bueno, entonces, phi convolución con u evaluado en x más h e i menos phi convolución con u evaluado en x sobre h, esto en módulo, menos, la voy a poner aquí abajo, menos la integral sobre la bola cerrada de la parcial de xy de phi en x menos y de u de y, cierro el módulo. Esto pues es menor o igual por la monotonía que la integral sobre la bola cerrada de la parcial de xy de phi en x más teta h e i menos y menos la parcial de xy de phi en x menos y módulo u de y respecto de y. ¿Sale? Bueno, aquí está el paso importante. Esto es menor que epsilon gorro por la integral sobre la bola cerrada de u de y, ¿ok? Que además es finito. Esto de aquí es finito porque u es el 1 log. ¿Sale? Aquí este es el paso sutil. ¿Por qué se necesita la continuidad uniforme? Si tuviéramos continuidad nada más, no podemos hacer esta desigualdad. ¿Por qué? Si se tiene nada más la continuidad, fíjense, en general, la delta dependería de epsilon gorro, de x y de y. Nada más que en la integral está variando y. Ajá. ¿Sale?
ese es el problema. Ese es el problema, porque si está variando y, entonces no puedo acotar uniformemente todos estos valores para todas las y con la misma épsilon. ¿Ok? Porque distintos XY van a requerir distintos deltas. ¿Sí? Entonces el chiste de la continuidad uniforme es que el módulo de continuidad, la delta, es uniforme, y entonces yo puedo meter esto aquí y al mismo tiempo todos estos estimarlos de un solo golpe. Todos los puedo estimar con la misma epsilon gorro. ¿Sí? ¿Claro? O sea, sí, la delta, sí, la x más hi menos y, menos x menos y, todo eso es menor que delta. ¿Sale? Bueno, ¿qué me dice esto? Eso es finito. Entonces ya acabamos. ¿Okay? Ya acabamos, porque por lo tanto, si epsilon gorro lo tomo como epsilon sobre la integral, sobre la bola de u de y, acuérdense, aquí no importa si le ponen la barra o no, entonces, asterisco, vamos a ponerle a esto, asterisco es menor a epsilon. Por lo tanto, de aquí que podemos concluir que la parcial de xy de la convolución es igual a la parcial de xy de phi convolución con u. ¿Ok? Y por lo tanto, en general, d alfa de phi convolución con u es lo mismo que d alfa phi convolución con u para todo alfa menor o igual acá. ¿Ok? Y además, haciendo el mismo argumento, me refiero al mismo argumento de continuidad uniforme, mismo argumento, phi convolución con u, así como todas sus derivadas, es continua. El argumento es el mismo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo importante? Otra vez, se requiere continuidad uniforme. ¿Va? Vean lo que dice la definición de continuidad uniforme. Si tú aseguras que los puntos son menores, vamos a hacerlo así, vamos a escribirlo así. Si z menos z0 es menor a delta, entonces f de z menos f de z0 es menor a epsilon y delta no depende de z0. Esa es la continuidad uniforme. Delta no depende de z0 ni de z. ¿Vale? Si usáramos nada más continuidad, entonces tendríamos esta cota nada más para las que cumplen esto. ¿Sí? Nada más para las que cumplen eso. ¿Sí? Para el delta, es decir, para estas que satisfacen esto, que en particular dependería de z0, son las únicas, en principio, que satisfacen esta desigualdad. Entonces, no puedes estimar uniformemente todos estos valores en la integral. Ese es el problema. Por eso necesitas continuidad uniforme. ¿Sí? También se utilizó continuidad uniforme en la prueba para los regularizadores. También se usó, nada más que teníamos algo extra. ¿Qué era? Pues que el alisador de Friedrichs era Lipschitz. Y si lo ven, en algún momento uso eso, que las primeras derivadas del regularizador son Lipschitz.
es el paso donde acoto con la norma del hessiano. Ajá. Entonces utilizo continuidad Lipschitz, ok, pero pues continuidad Lipschitz implica continuidad uniforme. Entonces por eso no usé directamente la continuidad uniforme, más bien me agarré de la continuidad Lipschitz. ¿Sí? Entonces se pueden variar aquí las hipótesis, ¿eh? En los ejercicios de la tarea les voy a dejar alguno de estos en algún momento. ¿Va? Bueno, entonces, la convolución hereda la regularidad, siempre y cuando una sea el 1 log, la convolución hereda la regularidad de una de las funciones, a fuerzas, ¿va? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dar el resultado más importante en cuanto a la definición de convolución. El resultado que me asegura cuándo es que está bien definida la convolución, ¿sale? Y eso se llaman desigualdades de Young. Ya les di una. Aquí le vamos a poner a este teorema de Young. ¿Sale? Yo ya les di una. Les di el caso más simple. Vamos a complicar las cosas todavía más. Para eso son como 2 o 3 resultados, ¿sí? Entonces el teorema 11. Sean P, Q, R mayores o iguales a 1 y tales que 1 entre P más 1 entre Q más 1 entre R vale 2. ¿Sí? Entonces, tengo que el módulo de la integral de Rn de la convolución de U con B en X por W de X de X, esto es menor o igual que la norma de U en P, la norma de B en Q por la norma de W en R. Voy a hacer un poco más, vamos a escribirlo abajo mejor, si cabe aquí. De X, esto es menor o igual, aquí en falta barra, que la norma de U en P, la norma de B en Q por la norma de W en R. ¿Sale? Pero mucho ojo, para toda U continua y con soporte en todo Rn, B que está en LQ de Rn y W que está en LR de Rn. ¿Sale? A ver, ¿de qué me puede servir este resultado para hablar de si está bien definida o no la convolución? De entrada, fíjense, ¿por qué pones U en C0? Hay varias maneras de probar el teorema de Young. Las desigualdades, la última, la mera, que es la última que vamos a ver, se puede probar de un solo golpe. Yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer con la línea que tengo del curso. Lo voy a hacer con este resultado, su corolario de esto, y con algo que se llama el teorema BLT. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque el teorema BLT es otra herramienta que se usa mucho en ecuaciones parciales y que se las voy a dar y vamos a usar un ejemplo, vamos a aplicarlo a la desigualdad de Young, ¿sí? El chiste es que se empapen de los métodos que se usan en ecuaciones parciales, ¿va? Entonces, por eso es que lo estoy demostrando primero, lo vamos a demostrar primero para funciones U en C0, porque el teorema BLT es un teorema que te permite extender resultados, en particular desigualdades, ustedes ya lo verán, te permite extender desigualdades de subespacios densos en todo el espacio de Banach, o en todo el espacio, sí, en todo el espacio de Banach, ¿va? Si tú pruebas una desigualdad para un subespacio denso de algún espacio, entonces el teorema BLT te permite extender el resultado a todo el espacio, si se satisfacen ciertas propiedades, claro.
¿ok? Entonces, por eso es que lo estamos haciendo para C0, porque C0 es denso ¿en dónde? En LP, ¿no? Entonces, obviamente lo voy a probar eventualmente para LP, ¿va? Pero ¿por qué esto me da una desigualdad interesante? Si se acuerdan, la formulación variacional para la norma de una función en LP, fíjense, la norma de una función en LP, U en P, quedamos que era el supremo de todas las integrales de módulo de U por W de X, tal que W era mayor o igual a 0 y W estaba en LQ. Además, estaba en LQ y W y su norma, vamos a ponerlo todo de un golpe, la norma de W en LQ era menor o igual a 1. La vimos hace tiempo, le llamamos de hecho desigualdad reversa de Holder, ¿no? Fíjense, aquí estoy estimando lo mismo, nada más que en lugar de U estoy estimando la convolución. O sea, el papel de U aquí, de este módulo, está jugando el papel de la U convolución con B. ¿Va? Es muy parecido, ¿no? Y estoy diciendo que esto es finito. Ajá, ¿por qué? Porque esto es finito. Entonces, ¿qué estoy diciendo a fin de cuentas? Que esto, para todos los valores de W, está acotado. Por lo tanto, debe tener supremo, ¿no? Y si se acuerdan, pues el supremo pues, será este. Entonces, eventualmente lo que voy a probar es que la norma de la convolución, ¿ok? Nada más que aquí no es P. Aquí no es P, eso sí. Por eso es un resultado muy parecido, pero no es exactamente el mismo. Aquí no es P. Pero lo que vamos a probar es que aquí me va a quedar la norma de la convolución, pero en R. ¿Sí? Bueno, con ciertas condiciones, no son exactamente estas de aquí. Ajá, pero es lo mismo. Por eso es que necesito este resultado, porque voy a probar un símil a este resultado. Ajá. ¿Ok? Entonces, con este, eventualmente vamos a probar la desigualdad de Young, y este primerito se llama teorema de Young. ¿Va? Bien, la demostración pues realmente es un truco muy importante, muy particular de hecho. Demostración. Muy específico. ¿Va? Vamos a definir tres funciones. Definimos la función U mayúscula de X, Y como B de Y a la Q entre P'. ¿Sale? W de X a la R entre P'. ¿Sí? B mayúscula de XY va a ser U en X menos Y a la P entre Q'. ¿Sí? W en X en R entre Q', ¿ok? W en X, Y es igual a U en X menos Y a la P entre R' por el módulo de B de Y a la Q entre R'. ¿Sale? Donde estamos introduciendo los exponentes primados. Ajá. Donde P', Q', R' son tales que se satisface que U por B por W, este producto que es función de X y Y, sea igual al producto de U en X menos Y
de B en Y, W en X. ¿Sale? Entonces vamos a tomar esos exponentes primados de tal manera que ocurra eso. Entonces vamos a ver qué significa eso. ¿Sí? Eso significa que, vamos a desarrollarlo, eso significa que B de Y en módulo a la Q entre P' por el módulo de WX a la R entre P' por el módulo de U en X menos Y a la P entre Q'. Creo que no me va a alcanzar aquí el pizarrón. Punto. Sigue siendo producto, ¿ok? Eso por W de X a la R entre Q'. El módulo de U en X menos Y a la P entre R' por B de Y a la Q entre R'. ¿Ok? Y yo quiero que eso sea igual a esto de acá. Ajá. Nada más que entonces, si agrupamos términos, todo eso se escribe como B de Y a la Q entre P' más Q entre R' por W de X a la R entre P' más R entre Q'. ¿Ok? Por U en X menos Y a la P entre Q' más P entre R'. ¿Sí? Pues nada más agrupamos los términos. Queremos que este exponente de aquí, cada uno de estos sea 1, valga 1, ¿no? Entonces, eso quiere decir que entonces 1 entre P' más 1 entre R' debe ser 1 entre Q. 1 entre P' más 1 entre Q' debe ser 1 entre R. Y 1 entre Q' más 1 entre R' debe ser 1 entre P. ¿Sí? Es decir, 1 entre P' más 1 entre R'. Esto es 1 entre Q. 1 entre P' más 1 entre Q', esto es 1 entre R. Y 1 entre Q' más 1 entre R', esto es 1 entre P. ¿Sale? Ok, vamos a hacer la siguiente suma. Aquí me cabe. Entonces, 1 entre P' más 1 entre R' más 1 entre P' más 1 entre Q', estoy sumando todo, más 1 entre Q' más 1 entre R', que es la suma de 1 entre Q más 1 entre R más 1 entre P. Esto es igual a 1 entre Q más 1 entre R más 1 entre P. Esto me da ¿cuánto? Ya lo borramos de las hipótesis, pero esto me da 2. ¿Sale? Eso me va a dar 2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, aquí sale 2 veces P', 2 veces R' y 2 veces Q'. Entonces lo que estoy diciendo es que 2 veces 1 entre P' más 1 entre Q' más 1 entre R' es igual a 2. Es decir, 1 entre P' más 1 entre Q' más 1 entre R' es 1. Entonces, la conclusión es que 1 entre P' más 1 entre Q' más 1 entre R', eso me da 1, ¿va? Ahora, vamos a integrar, ¿ok?
Ahorita van a ver, ahorita lo vamos a mencionar. Tenemos lo siguiente. Entonces, la norma de B mayúscula en LQ', pero mucho ojo, B mayúscula depende de X y de Y. Es LQ' de Rn cruz Rn. ¿Okay? Eso es igual, por definición, a la integral en Rn cruz Rn de U en X menos Y a la P Wx a la R de X de Y al 1 entre Q'. ¿Sale? ¿Ok? Nada más se eleva esto a la Q', ¿no? Por eso ya no aparecen las primadas acá. Entonces, esto está bien. Pero ahora vamos a usar Fubini. ¿Ok? Esto está bien definido. Esto es entonces la integral en Rn de Wx a la R por la integral en Rn de U en X menos Y a la P de Y, todo esto respecto de X a la 1 entre Q'. Aquí estoy usando algo muy sutil, pero ¿por qué no supuse que U estaba en LP desde el principio? Con esta prueba, porque les digo, el resultado se puede probar independientemente de esto, de otra manera. La prueba viene en el Folland Real Analysis, ahí chéquenla, pero no esta prueba. Con esta demostración que estoy haciendo, ¿por qué necesito que U esté en C0? ¿Por qué no nada más supones que U esté en LP? Fíjense, aquí estoy intercambiando variable de integración de X con Y, ¿va? Entonces, es cierto que si U está en LP, entonces U en X menos Y también está en LP, para cualquier X por la invariancia bajo traslaciones de la media de Lebesgue. Sin embargo, no necesariamente la función U en X menos Y es medible intercambiando las variables, introduciendo este shift e intercambiando las variables. Piénsenlo nada más. O sea, ¿es medible al menos eso? ¿Y por qué me interesa que sea medible? Porque yo quiero aplicar Fubini. Para aplicar Fubini, no nada más necesitas que sea medible, necesitas además que la función sea semi-integrable. ¿Va? Por eso es que si yo meto la hipótesis de que la función sea continua, pues entonces el mapeo, vamos a escribir esto.